Hola, hola estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Vanessa. Bienvenidos a cada uno de ustedes y muchas bendiciones también. Hoy vamos a trabajar el curso de trigonometría, hoy 26 de marzo. Te comento también que solo vamos a trabajar en el cuaderno. Hoy no vamos a hacer uso del libro, porque este tema es un tema complementario para los temas que vamos a trabajar en la próxima semana. Entonces solamente haremos uso del cuaderno para anotar algo pequeño al final de la clase. Ahora vamos a recordar los acuerdos. Estar atento a la explicación, que es lo principal para poder comprender. Disfrutar de la actividad. No olvides trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias y además es importante que siempre practiques en casita. Nuestra actividad para el día de hoy se titula Conociendo un poco más de los triángulos. ¿Qué aprenderé hoy? Identificaremos los tipos de triángulos considerando algunos criterios. Vamos entonces a recordar. Te muestro la siguiente imagen. Muy bien. ¿Recuerdas que hemos trabajado la clase pasada? ¿Lo recuerdas muy bien? Yo creo que sí. Yo creo que cada uno de ustedes, niños y niñas, recuerdan esta actividad. La clase pasada estuvimos hablando del triángulo rectángulo y reconociendo en esta figura la hipotenusa y los catetos, ¿verdad? Recordemos que la hipotenusa es el lado de mayor magnitud en el triángulo rectángulo a comparación de las medidas de los catetos que tienen menor magnitud. Recordemos que la hipotenusa es el lado que tiene mayor magnitud y está opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, si lo completamos, este es el ángulo alfa, vamos a completar este aspecto para recordar. Entonces decimos que la hipotenusa vale 50. El cateto opuesto al ángulo alfa es el que está al frente, al lado opuesto de este ángulo. Y en este caso, el que está al frente, al lado opuesto, es este cateto de acá, al cual denominamos cateto opuesto y su valor 30, es la medida que tiene. Y el cateto que está adyacente, es decir, que forma en el ángulo, es el cateto que observamos aquí con la medida de 40. Correcto, lo que estamos haciendo estudiantes es recordar un poco lo que hemos trabajado la clase pasada para que puedas comprender lo que vamos a hacer ahora. Ahora estamos con el ángulo beta. La hipotenusa sigue siendo 50, no cambia la hipotenusa, es el lado de mayor magnitud, y esta vez el cateto opuesto al ángulo beta es el que está al frente de él, en este caso es este ángulo, este cateto de acá, que mide 40. Y ahora el adyacente es el que está al lado formando el ángulo beta. Este mide 30. Muy bien. Es leer lo siguiente. ¿Por qué era un triángulo rectángulo? Recordemos que era un triángulo rectángulo porque presenta un ángulo de 90 grados. Este ángulo rectángulo de 90 grados, a su vez, está acompañado de otros ángulos de menor grado al cual denominamos ángulo agudo. Es decir, el triángulo rectángulo que observamos aquí presenta un ángulo recto y dos ángulos agudos de menor medida. Y tenemos también que este triángulo rectángulo presenta un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es quien tiene el lado de mayor magnitud. Continuemos.
Ahora te formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Tienes noción de cómo se clasifican los triángulos? ¿Tienes una idea de cómo podría ser esa clasificación? ¿Ya has visto antes cómo los triángulos se clasifican? Te animo a que respondas esta pregunta en el WhatsApp. Ponle pausa al video y me envías tu respuesta por interno. Cuando termines de responder, vuelves al video y continuamos con la actividad. Muy bien, ¿ya volviste? Perfecto. Entonces ahora podemos continuar. Observa lo siguiente. Te estamos presentando aquí dos figuras geométricas, en este caso dos triángulos. ¿Te das cuenta en esta parte de las figuras si existe algo distinto entre ellas? ¿Hay algún tipo de diferencia? ¿O las dos figuras que observas son completamente iguales? ¿Qué diferencias podrías observar entre estas dos figuras? Aparentemente ambas se ven que son triángulos, pero por ser triángulos las convierte exactamente iguales a estas figuras. ¿Qué opinas tú? Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más, vamos a poder observar que este triángulo tiene un lado más extenso a comparación de los lados del otro triángulo color fucsia. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿crees que por ser triángulo ambas figuras tendrán o serán completamente iguales? ¿O entre ellas siempre habrá algún tipo de diferencia? Vamos a ver. Vamos a leer la información que nos proporcionan aquí. Triángulo con ángulos agudos. Son aquellos ángulos que miden menos de 90 grados, como el que observamos acá. ¿Verdad? Este triángulo tiene ángulos que miden menos de 90 grados. Y el otro triángulo de color verde tiene dentro de los tres ángulos, uno de ellos mide 90 grados. Entonces, si observamos detenidamente, podemos contemplar que este triángulo de color verde tiene dos ángulos agudos, pero posee un ángulo recto, y este ángulo recto es el que mide 90 grados. Algo que no ocurre en el triángulo de acá, en el triángulo fucsia. Tiene tres ángulos y ninguno de ellos tiene la medida de 90 grados como lo presenta este ángulo en el triángulo verde. Y por eso entre ellos ya existe una diferencia. Y esa diferencia se está dando a través de sus ángulos. Entonces decimos, triángulo con ángulos agudos menores de 90 grados, los ángulos agudos miden menos de 90 grados, se les denomina triángulo acutángulo. El triángulo con un ángulo de 90 grados, que es el que te acabo de mostrar en este momento aquí, se le denomina triángulo rectángulo y es el triángulo que hemos estado trabajando desde la semana pasada cuando hemos estado reconociendo la hipotenusa y los catetos. El triángulo en el cual hemos estado trabajando la hipotenusa y los catetos ha sido en el triángulo rectángulo, el triángulo que observas ahora de color verde. Pero es importante que conozcas también otros triángulos.
Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, aparte del triángulo rectángulo que ya conoces, porque ya lo hemos visto en otras clases, también existe el triángulo acutángulo, triángulo con ángulos agudos. Y los agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Muy bien. Ahora, también tenemos triángulos con un ángulo obtuso. Vaya, esto generó preocupación a nuestro amigo Macaulay Culkin. Seguro que muchos lo conocen, él ha sido un actor de cine que hizo una película muy conocida para la época de Navidad. Bueno, pobre Macaulay Culkin se preocupó cuando le hemos dicho que también existen triángulos con un ángulo obtuso. ¿Y ustedes también se han asustado igual que Macaulay Culkin? ¿También se han asustado igual que él, que Macaulay Culkin? Yo creo que no. No hay por qué asustarse, estudiantes. Simplemente es tener claro qué quiere decir un ángulo obtuso. Y conociendo lo que es un ángulo obtuso, podremos entonces darnos cuenta qué tipo de triángulo es el que estamos observando aquí. Si nos damos cuenta, este triángulo es diferente al triángulo fucsia y al triángulo rectángulo que vimos anteriormente, pues muestra un lado mucho más extenso a comparación de sus otros lados. Y también presenta ángulos agudos, pero parece que presenta un ángulo que mide un poco más que los agudos. ¿Será este el ángulo obtuso que nos mencionan aquí? ¿Este ángulo de acá será? Vamos a averiguarlo para que no nos sigamos preocupando como nuestro amigo. Bien, ¿qué le ocurre a Macaulay Culkin? ¿Qué es eso? ¿Qué es un ángulo obtuso? Muy bien, no te preocupes, amigo, que los niños y las niñas junto conmigo te vamos a aclarar esta duda. Bien, no te preocupes, un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ah, qué interesante. Entonces estos ángulos de acá son ángulos agudos porque miden menos de 90 grados, pero presenta un ángulo que mide más de 90, pero a la vez mide menos de 180. Si ustedes recuerdan, estudiantes, en la circunferencia, cuando es vuelta completa, mide 360 grados ese ángulo. Cuando es la mitad de esa vuelta, estamos hablando de 180 grados. Si ustedes observan en el triángulo, se darán cuenta que la línea, este ángulo de acá y esta otra línea, no se extienden totalmente para formar los 180 grados como debería ser. Este sería un ángulo de 180 grados, porque está totalmente abierto, algo que no ocurre en este triángulo. Sin embargo, el ángulo que está aquí es mayor a 90 grados, pero aún le falta para llegar a formar los 180 grados. Y a este tipo de ángulo se le denomina ángulo obtuso. Así es, estudiantes. Se le denomina ángulo obtuso. Justamente a este ángulo que mide más de 90 grados, pero es menor a 180 porque aún no llega a extenderse y formar totalmente el ángulo de 180. Sin embargo, ya es un ángulo mayor a 90 y por lo tanto esto es un ángulo obtuso. Y a este tipo de triángulo le llamamos triángulo obtusángulo. ¿Cómo lo llamamos a este triángulo? Triángulo obtusángulo. Continuemos. Entonces, todo ángulo, estudiantes, lo voy a resaltar, todo ángulo, estudiantes,
se mide con el transportador, que es esta figura de acá. Este es el transportador. Es un tipo de regla especial que nos ayuda a medir los ángulos. Y así podremos comprobar si el ángulo que estamos observando tiene menos de 90 grados, acá se ubica 90 grados, si el ángulo que observamos mide menos de esto o mide más de 90 grados y se ubica por acá en la otra vuelta, ¿no? Si se ubica en la otra vuelta. Muy bien. Entonces es muy importante trabajar con el transportador y esta va a ser nuestra herramienta que vamos a empezar a utilizar a partir de la otra clase. Muy bien, ahora parece ser que nuestro amigo Macaulay Culkin, al igual que todos ustedes, ya están más tranquilos porque ya hemos logrado ver en qué consiste un ángulo obtuso. Por eso él nos dice, ahora ya comprendo mejor que los triángulos se pueden clasificar por sus ángulos y lo que debo usar para medir un ángulo. ¿Y qué es lo que tenemos que usar, estudiantes, para medir un ángulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué utilizo? ¿Una regla normal? ¿Qué utilizo? ¿Un compás? ¿Qué utilizo? Utilizo, no sé, de repente una cinta métrica. ¿Qué utilizo para medir un ángulo que habíamos comentado en la diapositiva anterior? No los escucho. Ah, muy bien. Un transportador es lo que necesitamos exactamente. Entonces, aquí tenemos nuestros tres tipos de triángulos. Triángulos que tienen ángulos agudos, que son aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. Luego tenemos el otro triángulo que también presenta dos ángulos agudos, pero se caracteriza por tener un ángulo recto y todo ángulo recto mide 90 grados. A este tipo de triángulo le llamamos triángulo rectángulo y a este que tiene menos de 90 grados sus ángulos, triángulo acutángulo. Y luego tenemos el triángulo que presenta un ángulo obtuso. Y habíamos dicho que el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, ¿no? Y también presenta ángulos agudos, pero un ángulo mayor a 90, pero menos de 180. Muy bien, continuemos. Entonces, los tipos de triángulos según sus ángulos son ángulo rectángulo, acutángulo y obtusángulo. El ángulo rectángulo presenta un ángulo de 90 grados. El ángulo o el triángulo acutángulo, presenta tres ángulos menores de 90 grados, al cual llamamos ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo es aquel que presenta dos ángulos menores de 90 grados y un ángulo mayor de 90 y menor de 180, al cual llamamos obtuso. Es decir, que el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso como nos indica aquí, ¿correcto? Y por eso recibe el nombre de obtusángulo, por presentar un ángulo obtuso que ya hemos dicho que el ángulo obtuso es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Esto lo vamos a ir poco a poco descubriendo y entendiendo mejor cuando empecemos a hacer uso del transportador en las próximas actividades. Ahora, estudiantes, es importante recalcar que hoy solo trabajarás en tu cuaderno porque es un tema complementario para los temas siguientes que haremos en otra oportunidad. Es que así
No te vayas a confundir pensando que vas a trabajar ambas cosas y de repente vas a buscar el tema en el libro y no lo vas a encontrar porque el tema que estamos tratando el día de hoy es un tema complementario. Ya hemos terminado los temas del primer bimestre en el área de trigonometría y estamos complementando este tema para que tengas presente que aparte del triángulo rectángulo que hemos estado trabajando en las clases pasadas, existen otros tipos de triángulos y este conocimiento te va a servir para las próximas clases. Luego, es importante también decirte, estudiante, que en el cuaderno del área que vas a trabajar el día de hoy, colocarás el título del tema y copiarás esta información que te voy a mostrar en este momento. Exacto. Esta misma que acaba de aparecer y que acabas de ver hace un momento atrás en diapositivas anteriores. Esta imagen es la que vas a tener que copiar, la que estoy señalando en este momento con mi puntero. Esta es lo que vas a tener que trasladar a tu cuaderno del área de trigonometría. Sigue las indicaciones de la plataforma y no olvides para la próxima clase tener tu transportador. Gracias, estudiantes, niños y niñas, por participar. No olvides enviar tus evidencias de forma ordenada. Muchas bendiciones, un abrazo a la distancia y estamos contactando en la próxima clase.